Bueno, vamos a ver ahora si podemos encontrar esta relación que habíamos visto que existe entre productividades y costos, pero demostrada de manera matemática. Entonces, de nuevo, nos estamos situando en un análisis de corto plazo, donde sabemos que la característica en un proceso productivo donde existen dos factores, la característica que definiría el corto plazo es la existencia de un único factor variable y de un factor fijo. De manera que definimos A el factor variable y B como el factor fijo. Entonces existen determinadas cantidades o unidades de uso del factor B y los incrementos en la producción solo van a estar explicados por un incremento en el uso del factor variable. Si nosotros definimos los costos en función del uso de estos factores de la producción, vamos a tener que el costo total va a ser la suma de los costos destinados a la contratación de ambos factores y por lo tanto vamos a tener el precio de A por la cantidad que contrato del factor A y el precio de B por la cantidad que contrato del factor B. Fíjense que siendo que el factor B está fijo, la contratación en términos de unidades, y siendo que los precios de los factores son datos que toman el empresario en el mercado, entonces vamos a ver que los costos totales en realidad se modifican en la medida en que vamos modificando el uso del factor A. Esto nos permite distinguir una parte de estos costos que son aquellos asociados a la contratación del factor A, que son los costos variables, y otra parte de los costos que los hemos definido como los costos fijos, que están asociados a la contratación del factor fijo. Si esto es cierto, entonces nosotros podemos identificar los costos variables, de hecho ya lo hemos hecho así, a partir del producto entre el precio del factor, que es un dato que toma el empresario del mercado, y la cantidad que contrata de dicho factor. Si estos son los costos variables totales, y nosotros queremos calcular los costos variables por unidad producida, lo que tendríamos que hacer es tomar nuestros costos variables y dividirlos por la cantidad producida del bien X. Y esto nos implica que tendríamos el precio de A, que es un dato constante, por la cantidad contratada de A, dividido las cantidades del bien que estamos produciendo. Por lo tanto, los costos variables por unidad producida, que son los costos variables medios de producción, fíjense que podemos reexpresar esto que está aquí, pasando A al denominador de X. ¿Y por qué hacemos esto? A ver si se acuerdan de matemática. Si yo tengo, por ejemplo, un 5 y lo multiplico por 2, es lo mismo, es equivalente a tener un 5 y dividirlo por 1 dividido este, o sea, la inversa de este número. Esto, 5 por 2, sabemos que me da 10. 5 dividido la inversa de este número, que es un medio, también me da 10. ¿Por qué me doy cuenta de esto? Porque esto es tener 5 dividido un medio, y entonces acá me queda 5 por 2, 10, 1 por 1, 1, y el resultado, el final, es 10. Por lo tanto, si yo tengo el precio dividido X y entiendo que está multiplicado por A, lo que yo puedo hacer, o lo que yo puedo reconocer, es que si esto, precio dividido X, está multiplicado por A, también podría dividirlo y no alterar la condición de igualdad, dividirlo en un medio. Y si yo lo divido en un medio, me queda precio de A sobre X sobre A. ¿Y por qué hicimos esto? ¿Por qué nos interesó pasar esta A que está aquí arriba como un medio sin alterar la igualdad? Porque recordemos que esto que está aquí abajo, que me muestra X dividido A, no es más que la productividad media del factor. Me está diciendo cuántas unidades de producto se generan por cada unidad de uso del factor A. Y entonces, a partir de aquí, podemos escribir la fórmula a la que arribamos, en la que los costos variables medios se pueden expresar como el cociente entre el precio del factor que estamos utilizando, el factor variable, dividido la productividad media del factor variable. Y fíjense qué curioso, porque esto nos está diciendo, al aparecer la productividad media en el denominador,
A medida que aumenta la productividad media del factor, esto se hace más chico en su totalidad porque tenemos un número fijo en el numerador, que es el precio del factor, y lo dividimos en números cada vez mayores, si es que la productividad media está subiendo, y por lo tanto, esto se asocia a que los costos variables por unidad producida vayan cayendo. Entonces existe un comportamiento de espejo o un comportamiento inversamente proporcional, el mismo que hemos obtenido gráficamente en nuestras explicaciones anteriores. Existe una relación inversamente proporcional entre las productividades de los factores y los costos unitarios. A medida que crece el producto medio, el costo variable medio decrece. A medida que, cuando el producto medio sea máximo, vamos a tener que el costo variable medio va a ser mínimo. Y cuando el producto medio empiece a caer, que si recordamos bien, eso ocurría en la segunda etapa de la producción, el costo variable medio va a empezar a crecer. Entonces, esta relación que es válida para el costo variable medio y el producto medio del factor variable, vamos a demostrar que también es válida para el costo marginal y la productividad del marginal del factor. Recordemos que los costos totales, entonces, eran el precio de cada uno de los factores por las cantidades, y entonces el costo marginal, que nos estaría mostrando cómo cambia el costo total a medida que cambia X, no sería más que el cambio en el producto de precio de A por A cuando cambia X, más lo que cambia precio de B por B a medida que cambia X. Pero, como el precio de B es un dato que tomamos del mercado y B sub 0 son las cantidades contratadas del factor fijo, no existe un cambio en ellos a medida que cambia el nivel de producción X. Por lo tanto, el cambio en los costos fijos a medida que cambia el nivel de producción es igual a 0. Esto es 0. Y si esto es 0, entonces el costo marginal simplemente nos estaría midiendo el cambio en el producto entre el precio del factor y las cantidades de uso del factor a medida que cambia X. Pero como el precio de A es un dato que tomamos del mercado, el cambio en este producto solo va a estar originado por cambios en el nivel de uso del factor A. Y por lo tanto podremos sacar el precio de A afuera y tendremos que el costo marginal es igual al precio del factor multiplicado por el cambio de uso de A dividido el cambio en las cantidades producidas. Pero lo mismo que hicimos acá, cuando yo tengo un número multiplicado por otro número, en este caso el 5 multiplicado por 2, es lo mismo que hacer 5 dividido la inversa de ese número. Entonces aquí lo que tengo es, si yo estoy multiplicando por el cambio en A, es lo mismo que dividirlo por 1 sobre A. Y entonces si yo divido por 1 sobre A, me queda en el denominador este cociente. ¿Qué es? Precio de A, es un dato que estamos tomando del mercado y por lo tanto permanece fijo en el corto plazo. Y esto nos estaría mostrando el cambio en el producto total por cada unidad agregada de uso del factor variable. Pero esto ya sabemos y lo hemos definido cuando vimos el proceso productivo como el producto marginal del factor A. De manera que arribamos a esta segunda relación entre productividades y costos que nos dice que existe una relación inversamente proporcional entre los costos marginales y el producto marginal. Quiere decir que a medida que aumenta la productividad marginal, no sé si se acuerdan en uno de los videos anteriores donde nosotros hicimos la demostración gráfica, habíamos visto que existe una relación estrictamente de espejo entre las productividades marginales y los costos marginales. Si no lo vieron, pueden volver sobre ese video para tenerlo más claro. Y entonces, acá vemos que a medida que aumenta la productividad marginal del factor, quiere decir a medida que crece el producto total, conforme aumentamos unidades de A, el costo marginal, ¿sí?, lo que se va agregando de costo por cada unidad producida, se va reduciendo. Lo que se agrega de costos por unidad producida. Les recuerdo que no tenemos que confundir los costos unitarios con los costos totales, porque los costos
a medida que produzco más, siempre son crecientes. Los que aparecen como decrecientes son los costos por unidad. Y justamente pueden ser decrecientes cuando las productividades de los factores utilizados sean crecientes. A medida que crece la productividad marginal, cae el costo marginal. Cuando la productividad marginal sea máxima, el costo marginal va a ser mínimo. Y cuando la productividad marginal comience a caer, esto es cuando el producto marginal ya supera el nivel de uso del producto medio es máximo, entonces los costos marginales van a crecer. En otro de los videos, espero haber sido clara con esto, en otro de los videos vamos a hacer unas relaciones gráficas, pero distintas, como en una parte 2, porque vamos a contemplar la relación gráfica que existen entre productividades marginales medias y costos unitarios. ¿Sí? Nos vemos en el próximo video.